En el video de ahora veremos trigonometría, que es una rama de la geometría. Trigonometría, ya la palabra pareciera ser difícil, una materia complicada, pero si vamos al origen, vamos a conocer de que es muy sencillo. Trigonometría proviene del griego y significa medida del triángulo, simplemente. Entonces, esta trigonometría es la que se encarga de estudiar la relación entre los lados y los ángulos del triángulo. Aquí tenemos la figura de un triángulo rectángulo, lo identificamos los vértices con letras mayúsculas A, B, C, y los lados, ya sabemos que los lados se identifican con letras minúsculas y, por ejemplo, el lado A es el lado opuesto al vértice A, y así se van identificando. El lado B minúsculo, letra minúscula, es opuesto al vértice B. Y, por supuesto, el vértice C tiene como lado opuesto el lado C. Ahora veremos las razones trigonométricas del triángulo. En primer lugar veremos el seno. ¿Qué es el seno? El seno es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Recordemos que la razón, es cierto, es una comparación entre dos cantidades, no es una fracción, es una comparación. Así que si tenemos el seno de B, buscamos aquí el vértice B en la figura, el seno de B va a ser igual al lado B, que sería el cateto opuesto al vértice B es el lado B, es A la hipotenusa, y la hipotenusa está representada por el lado A. Ahora, el seno de C, que es el otro ángulo, o el otro vértice, es igual entonces a el cateto opuesto, que sería C minúscula, es A la hipotenusa A. Ahora el coseno. El coseno es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Sabemos que adyacente significa el que va al lado, ¿cierto? El que continúa. Entonces tenemos el coseno de B va a ser el cateto C es A la hipotenusa A. El coseno de C va a ser igual al cateto B es A la hipotenusa A. Ahora, tangente. Tangente es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Veamos entonces la tangente de B. La tangente de B va a ser igual a lo siguiente. El lado B o cateto B es A el cateto C. Ahora la tangente del vértice C va a ser igual a el cateto C es A el cateto B. Continuando con las razones trigonométricas, tenemos la cotangente, que es la razón entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. Entonces, la cotangente de B sería el cateto C, que sería el cateto adyacente, es A el cateto opuesto, que es B. Asimismo, la cotangente C es igual al cateto B, es A el cateto C. La secante es la razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente, y se abrevia SECB. Entonces, la secante B va a ser igual a la hipotenusa, que es A el cateto adyacente, que es C. La secante de C va a ser igual a la hipotenusa A, es A el cateto B. Y por último tenemos la cosecante. La cosecante es la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto, y se abrevia CSC. Y entonces la cosecante de B es igual a hipotenusa es A el cateto opuesto,
que sería B. Y la cosecante de C es igual a la hipotenusa, es a el cateto C. Veamos ahora un problema para que podamos ejemplificar todo lo que vimos anteriormente con las razones trigonométricas. Y nos dan el siguiente problema. Dice, se tiene un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 6 y 8 centímetros, ¿cierto? Y nos piden calcular las funciones trigonométricas del ángulo agudo mayor. Si nos fijamos en el dibujo, ¿cierto? Tenemos un triángulo ABC de medidas 6 y 8. Entonces lo primero que tenemos que averiguar es la medida de la hipotenusa o la medida de A. Y para eso vamos a usar el teorema de Pitágoras. Entonces el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Es igual, queremos saber el valor de A va a ser igual a la raíz cuadrada del trazo AB al cuadrado más el trazo AC al cuadrado. Ya sabemos que uno mide 6 y el otro mide 8, entonces los elevamos al cuadrado y nos queda A es igual a raíz de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Calculamos las raíces, 6 al cuadrado es 36 y 8 al cuadrado son 64. La sumamos y nos da raíz cuadrada de 100. Calculamos la raíz cuadrada de 100 y nos da que A vale 10. A o la hipotenusa vale 10. Sabido esto, entonces podemos hacer los cálculos de las funciones trigonométricas del ángulo agudo. ¿Y cuál sería el ángulo agudo? Determinamos que el ángulo agudo es B. ¿Por qué estamos diciendo que es B? Porque tenemos que el trazo AC o el cateto B vale 8. Y sabemos también, recordando materias anteriores, de que al lado mayor se opone el ángulo mayor, ¿cierto? Entonces, el ángulo en B es las razones trigonométricas que nos están pidiendo. Sabido eso, ocupamos las fórmulas que ya conocemos y vamos resolviendo. El seno de B es igual a B es a A, y ya sabemos que A vale 10, entonces si B vale 8, 8 es a 10, eso va a ser igual a, hacemos la división, a 0,8. Y así sucesivamente vamos simplemente reemplazando los datos con las fórmulas que ya tenemos. Del coseno de B, por ejemplo, dice, sabemos que el coseno de B es igual a C, es A. C vale 6 y A vale 10. Hacemos la división y nos da 0,6. La tangente de B va a ser igual a B es a C, y B vale 8 y C vale 6. Ahí esta la podemos simplificar por 2, lo cual nos da 4 es a 3. Hacemos la división y eso nos da como resultado final 1,33. En la cotangente de B nos pasa más o menos lo mismo, porque nos da como valores 6 es a 8, lo cual podemos simplificar y nos quedaría 3 es a 4. Lo hemos simplificado por 2, ¿cierto? Y 3 es a 4 es igual a 0,75. La cosecante de B es igual a 10 es a 8, también la podemos simplificar y nos da como valor 5 es a 4 y eso nos da como valor final 1 es a 25. Espero que te haya resultado valiosa esta información para poder conocer mejor la trigonometría.